¿Qué dirías si te contara que los mayores ganadores de la guerra México-estadounidense ni siquiera pisaron el campo de batalla, pero se hicieron ricos con tierras por las que nunca pelearon? Lo que estoy a punto de contarte es la historia de una guerra planeada con precisión, no solo para conquistar, sino para hacer negocio. Una guerra que engordó las fortunas de unos pocos y empujó sin freno la expansión de un imperio. Un país hecho a golpes de guerra y una guerra que, a su vez, hizo al país. En la década de 1840, el mundo estaba envuelto en conflictos, cada uno impulsado por distintos intereses. Las naciones más poderosas buscaban afirmar su dominio, alimentando políticas expansionistas que redefinieron fronteras y ambiciones. En medio de esta lucha global, Estados Unidos se encontraba en una posición privilegiada para expandir su territorio. Tras haber asegurado su independencia de Gran Bretaña en 1776 y haber adquirido más tierras hacia el oeste después de una segunda guerra con los británicos, la joven nación estaba ansiosa por seguir ampliando sus fronteras. Más allá de sus límites actuales, se extendían vastas tierras supuestamente sin dueño, al menos según la visión de los expansionistas estadounidenses. Sin embargo, estos territorios ya tenían dueños, potencias como Gran Bretaña, España y, tras su independencia, México. Pero impulsados por la creencia en su destino manifiesto, los Estados Unidos miraban hacia el oeste, listos para reclamar su lugar en la lucha por el dominio de América del Norte. Para cuando llegó 1840, Estados Unidos ya había comenzado a prepararse para su expansión territorial. Sin embargo, a partir de este año, la producción de armamento se disparó. Varios acontecimientos globales influyeron en el momento de estas políticas estadounidenses, convirtiéndolo en una oportunidad ideal para una expansión agresiva. En primer lugar, Gran Bretaña ya no era un enemigo directo en suelo estadounidense. De hecho, después de 1820, su capacidad para mantener el dominio global en Asia, Medio Oriente y América se había debilitado significativamente. Su influencia en declive significaba que ya no podía imponer el orden mundial que alguna vez sostuvo. Para un análisis más profundo, ve mi video sobre la Compañía de las Indias Orientales y su papel en este declive. Al mismo tiempo, el Imperio español también estaba en una caída pronunciada. Habiendo perdido gran parte de los ingresos generados por sus antiguas colonias en Sudamérica, la mayoría de las cuales lucharon y lograron su independencia, España tenía dificultades para mantener el control sobre México y los territorios del sur, de lo que más tarde se convertiría en Estados Unidos. Los desafíos logísticos para abastecer sus barcos de guerra y armamento debilitaron aún más los esfuerzos militares españoles. Además, a diferencia de Gran Bretaña y Francia, la Marina española no logró beneficiarse de la Revolución Industrial, dejando a la otrora poderosa Armada española obsoleta e ineficaz. Mientras tanto, China, la segunda superpotencia más grande del mundo en ese momento, estaba sumida en la Guerra del Opio contra Gran Bretaña. A pesar de este conflicto, sus exportaciones hacia Estados Unidos continuaron sin interrupciones. En este escenario global, Estados Unidos se encontraba en una posición inmejorable para actuar. Con una economía interna en auge y un impulso insaciable por expandirse, la nación aprovechó el momento para invadir México y apoderarse de enormes extensiones de tierra, redefiniendo así su futuro. En 1840, el concepto de Producto Interno Bruto, PIB, tal como lo entendemos hoy, aún no se había desarrollado, y los datos económicos completos no se recopilaban de manera sistemática en todas las naciones. Sin embargo, basándonos en registros históricos y estimaciones, podemos evaluar la fuerza económica relativa y la influencia de varios países e imperios en ese tiempo. A la vanguardia del poder económico global se encontraba el Reino Unido.
el líder indiscutible de la revolución industrial. Las industrias británicas estaban en auge. Sus rutas comerciales se extendían por todo el mundo y su armada aseguraba su dominio sobre el comercio internacional. Con un imperio colonial en expansión que suministraba materias primas y mercados, la economía británica era la más avanzada e influyente de la época. Mientras tanto, la dinastía Qing de China, aunque enfrentaba un declive interno y presiones externas, seguía siendo una de las economías más grandes del mundo. Su enorme población y su vasta producción agrícola sostenían su peso económico, a pesar de los crecientes desafíos por parte de potencias extranjeras, en particular del Reino Unido durante las guerras del opio. En la Europa continental, Francia se erigía como una formidable potencia económica. Aunque estaba a la sombra del Reino Unido en términos de producción industrial, mantenía un sólido imperio colonial y expandía rápidamente sus capacidades industriales. El imperio ruso, con sus vastos recursos naturales y su inmensa base agrícola, era otro actor clave, aunque su desarrollo económico estaba rezagado respecto a las naciones industrializadas de Europa occidental. Más al oeste, el imperio austríaco seguía siendo una fuerza económica y política dominante en Europa central, aprovechando su diversidad industrial y sus recursos. Mientras tanto, Prusia, la potencia emergente que más tarde daría lugar a Alemania, estaba logrando avances significativos en industrialización y expansión militar, posicionándose como un actor clave en los asuntos europeos. Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos emergía como una potencia económica dinámica. Aunque aún en desarrollo en comparación con las naciones europeas, su economía crecía rápidamente, impulsada por exportaciones agrícolas, una incipiente industrialización y la expansión hacia el oeste. Con vastos recursos naturales y una fuerza laboral en aumento, Estados Unidos estaba en camino de convertirse en una potencia global, dominante en las décadas siguientes. En este cambiante panorama global, la industrialización, la expansión colonial y el control de los recursos moldearon a las potencias económicas del siglo XIX, sentando las bases para futuras transformaciones geopolíticas. Hemos restringido el crédito, hemos restringido la oportunidad, hemos controlado el desarrollo, y hemos llegado a ser uno de los gobiernos peor gobernados, uno de los más completamente controlados y dominados en el mundo civilizado. Ya no somos un gobierno basado en la libre opinión, ya no somos un gobierno basado en la convicción y el voto de la mayoría, sino un gobierno basado en la opinión y la coerción de pequeños grupos de hombres dominantes. Woodrow Wilson estaba equivocado al creer que la turbulencia financiera comenzó en los años 1900. En realidad, comenzó mucho antes, en 1839. Entre 1839 y 1842, 9 de los 3 estados y territorios incumplieron sus pagos, dejando a los inversores con las manos vacías. El gobierno federal no intervino para rescatar a estos estados. En su lugar, introdujo el arancel de 1842, también conocido como el arancel negro. Aquí tienes el gráfico que muestra los ingresos fiscales estadounidenses. De 1835 a 1850, destacando el impacto del arancel negro de 1842, marcado en rojo. Este arancel fue una medida proteccionista que influyó en la tendencia de los ingresos. Quizás sea justo lo que Trump quiere lograr. Esta medida se promulgó para aumentar los ingresos del gobierno federal y proteger las industrias estadounidenses mediante el aumento de los aranceles de importación sobre productos extranjeros. ¿Te suena familiar en el contexto de la situación política actual en Estados Unidos? Años antes, los bancos estatales habían sido desmantelados y el gobierno de los Estados Unidos había comenzado a depender de bancos privados para emitir bonos del Tesoro. La principal institución que cumplía esta función
era Riggs National Bank. Este banco emitía bonos del Tesoro estadounidenses y los vendía a inversores, principalmente en el Reino Unido y los Países Bajos. Es importante señalar que muchos inversores británicos estaban huyendo de Londres en busca de oportunidades en América, particularmente aquellos que habían acumulado riqueza a través de la Compañía de las Indias Orientales, tanto en los Países Bajos como en Gran Bretaña. Una vez recaudado este capital, ciertos aliados políticos, emprendedores por así decirlo, obtuvieron acceso a estos fondos, lo que les permitió aumentar la producción de bienes esenciales que impulsaron la expansión de Estados Unidos. A mediados del siglo XIX, el Riggs National Bank supo vender muy bien los bonos del Tesoro americano a inversores británicos y holandeses, aprovechando la confianza en el gobierno, los altos rendimientos y la estabilidad económica. En un momento de inestabilidad financiera en Europa, Riggs presentó los bonos estadounidenses como inversiones seguras, usando sus conexiones en Londres y Ámsterdam para atraer capital. Con el respaldo del oro y fuertes lazos comerciales, el banco conquistó a aristócratas y financieros, posicionando los bonos de Estados Unidos como una apuesta rentable y segura en plena transformación económica global. Tres figuras clave en este cambio económico fueron John Jacob Astor, la familia DuPont y Cornelius Vanderbilt. Entre 1838 y 1850, el aumento en la producción de barcos de guerra a vapor estuvo directamente ligado a la política de seguridad nacional estadounidense, fortaleciendo el poder naval, la expansión territorial y la protección del comercio. Estos barcos reforzaron la defensa costera, aseguraron rutas comerciales marítimas y ayudaron a hacer cumplir la doctrina Monroe, evitando la intervención europea en el hemisferio occidental. Durante la Guerra México-estadounidense, 1846 a 1848, fueron clave para bloquear los puertos mexicanos, apoyando el expansionismo del Estados Unidos y el llamado Manifiesto del Destino. Luego, con la fiebre del oro en California, 1849, la necesidad de seguridad naval creció aún más, impulsando nuevas inversiones en la construcción de barcos. A medida que la economía estadounidense se expandía, su poder naval hacía lo mismo, consolidando a los Estados Unidos como una potencia marítima en ascenso y alineando su estrategia militar con sus ambiciones económicas y geopolíticas en el siglo XIX.